Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Bueno, voy a armar este videito explicativo donde voy a resolver las actividades que hacía referencia a la aplicación de los conceptos de objeto directo y objeto indirecto, ¿sí? La semana pasada, el día miércoles, yo di dos oraciones que las corregimos y las pusimos en común en nuestra clase del día viernes. Pero como se nos hizo un poquito más extensa de lo que pensábamos, nos quedó pendiente revisar y corregir el análisis de las oraciones de hace 2 semanas atrás, o sea, las primeras actividades de aplicación. Con lo cual, vamos a ir a esas oraciones, ¿sí? Tenemos la primera oración. El jardinero cuidaba las flores, ¿sí? Como hacemos siempre, vamos a marcar con corchetes la oración. Marcamos el verbo, ¿sí? El verbo cuidar indica que la acción la está haciendo el jardinero, con lo cual el jardinero sería el sujeto de esta oración. Vamos a poner que es sujeto, que es expreso porque está escrito, y además ya sabemos que hay un solo núcleo que es jardinero y por eso el sujeto expreso es simple. Y acá vamos a poner las funciones sintácticas. Tenemos un artículo que va a funcionar como modificador directo, tenemos un sustantivo que va a funcionar como núcleo de ese sujeto, tenemos el verbo que va a funcionar como núcleo verbal de qué? De este otro constituyente que es un predicado verbal simple. Es verbal porque el núcleo de este predicado es un verbo, simple porque hay un solo núcleo, ¿sí? Y me queda este constituyente, las flores. Bien, si yo le pregunto al verbo ¿qué cuidaba? La respuesta a esa pregunta será las flores, con lo cual ya me está indicando que este constituyente es un objeto directo. ¿Pero qué puedo hacer, además de la pregunta? Verificar si este constituyente lo puedo reemplazar por las formas pronominales del objeto directo. El, las, los, las. Lo, los, la, las. ¿Sí? ¿Puedo reemplazarlo por una forma pronominal? Sí, claro, porque yo podría decir el jardinero las cuidaba. Con lo cual, efectivamente, ese constituyente es un objeto directo. Y a esta oración la terminamos de clasificar poniendo que es una oración bimembre. Muy bien. Nos vamos a la siguiente oración. Los amigos de la escuela contaban historias. Tenemos el verbo, contaban, lo marcamos. Vamos a marcar primero con corchetes la oración. ¿Sí? ¿Quiénes están haciendo la acción de contar? Los amigos de la escuela. Con lo cual, vamos a tomar este constituyente como sujeto. Un sujeto, como está escrito, es expreso. Tenemos un solo sustantivo que funciona como núcleo, con lo cual es un sujeto expreso simple. Vamos a analizar este sujeto, ¿sí? Este sustantivo que funciona como núcleo está acompañado por este artículo, que ya le vamos a indicar, es modificador directo, y acá tengo una construcción encabezada por la preposición de. Me estaría indicando que esta construcción es un modificador indirecto del sustantivo núcleo, que en este caso es amigo. Ponemos las funciones sintácticas, modificador directo, núcleo, modificador indirecto, y ya nos vamos al predicado, donde tenemos este verbo que va a funcionar como núcleo verbal. Hemos dicho que esta parte del constituyente es un predicado
verbal simple. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con esta parte de la oración que queda pendiente. Nos queda este sustantivo, historias. ¿Sí? Si yo le pregunto al verbo, ¿qué contaban los amigos de la escuela? Me va a responder, contaban historias. Con lo cual ya es un indicio que este sustantivo puede estar funcionando como un objeto directo. Ahora bien, hago la prueba. ¿Lo puedo reemplazar por la forma pronominal? Bueno, pruebo. ¿Podría decir los amigos de la escuela las contaban? Puedo decir perfectamente. Entonces, es un objeto directo y esta oración la voy a clasificar como una oración bimembre. Nos vamos a la tercera oración. La tía de Jazmín cocinaba para sus sobrinos. Muy bien. Vamos a señalar, como hemos hecho siempre, el verbo. Siempre, siempre, cuando uno comienza a analizar una oración, tiene que reconocer el verbo, que es la palabra más importante que expresa la acción. ¿Quién está realizando esta acción? La tía de Jazmín. Con lo cual, ya encontré qué parte de esta oración es el sujeto y qué parte de esta oración será el predicado. Ponemos los corchetes como corresponden y ya tenemos que este constituyente va a funcionar como sujeto expreso porque está escrito y además un sujeto simple. ¿Por qué? Porque tenemos un solo sustantivo que está funcionando como núcleo, el artículo que funciona como modificador directo y esta construcción que es un sustantivo propio, Jazmín, pero que está encabezado por una preposición, la preposición de. Con lo cual, esta pequeña construcción, este sustantivo encabezado por esta preposición, va a estar funcionando como modificador indirecto. Marcamos las funciones sintácticas. Vamos a ponerlo con minúscula. Así no le vamos a dar tanta importancia en el caso que estamos trabajando ahora con las computadoras, pero bueno. El sustantivo tía funciona como núcleo de este sujeto. De Jazmín dijimos modificador indirecto. Ya tenemos el verbo, que funciona como núcleo verbal. Como hemos puesto que es el núcleo verbal, indicamos el otro constituyente, predicado verbal simple. Repetimos, verbal porque el núcleo es un verbo, simple porque hay un solo núcleo. Y nos queda esta construcción, este constituyente, para sus nietos. Atenti, ya tengo un indicador. Hay una preposición para. Y si revisamos lo que aprendimos conceptualmente en relación a los objetos indirectos, aprendimos que el objeto indirecto es un complemento del verbo, es decir, del núcleo del predicado, que está encabezado por la preposición para o por la preposición a. En este caso tenemos la preposición para, con lo cual podríamos ir poniéndole objeto indirecto. Ahora bien, también aprendimos que el objeto indirecto puede reemplazarse por alguna de las formas pronominales, le o les. Entonces ahora verifico, ¿podría reemplazar toda esta construcción por alguna de estas formas pronominales? Claro que podría, porque yo podría decir, la tía de Jazmín les cocinaba. Con lo cual, efectivamente, esta construcción es un objeto indirecto. Clasificamos la oración como oración bimembre. Y ya nos vamos a ir a la siguiente y última oración. Vamos a continuar entonces con la última oración de esta primera actividad. Dice la oración: mi prima María ayudaba a la
abuela. Vamos a buscar, como hemos hecho siempre, el verbo de esta oración es ayudaba. Por eso es tan importante en la primera etapa haber estudiado los verbos. Hay que revisar, hay que repasar. ¿Quién está realizando la acción de ayudar? Mi prima María. Con lo cual, ya hemos encontrado el sujeto de esta oración. Vamos con corchete, la oración que estamos analizando, y vamos a marcar esta parte de la oración, este constituyente, como un sujeto expreso, porque está escrito, simple, porque hay un sustantivo que funciona como núcleo. Prima sería el sustantivo que funciona como núcleo, y este determinante, que sería como un adjetivo posesivo, funciona como modificador directo. Y acá tengo el indicio de las comas, con lo cual es fácil darse cuenta que este otro sustantivo, que es un sustantivo propio, funcionaría como una aposición. Es muy fácil porque tengo justamente las comas, ¿sí? Vamos a poner modificador directo, vamos a poner núcleo al sustantivo prima y aposición le vamos a poner al sustantivo María. ¿Es una posición? Claro que es una posición. ¿Por qué? Porque especifica el sentido del núcleo de este sujeto. No es cualquier prima, es María. Pero además, si yo invierto las funciones sintácticas, la oración o el constituyente sujeto no me varía, cambian las funciones, pero no varía el sentido del constituyente. Yo podría decir María, mi prima, con lo cual María pasaría a ser núcleo y mi prima sería una aposición. ¿Ven? Pero esto es fácil porque tengo las comas y es un indicador. Lo que pasa es que no nos tenemos que olvidar que la definición de la aposición nos dice que generalmente va entre comas, ¿sí? No siempre. Yo podría haber dicho mi prima María, no haber puesto comas y sigue siendo una aposición. Recuerden que las comas ayudan a la entonación del enunciado. Sirve para interpretar la lectura y además para leerla en voz alta, ¿sí? Acá hemos encontrado el núcleo verbal de esta oración. Al ser núcleo, ¿sí? Al ser núcleo verbal, clasificamos esta otra parte de nuestro constituyente. Es un predicado verbal simple y nos queda esta construcción, a la abuela. ¿Qué tiene de característica esta construcción? Vuelve a aparecer una preposición. ¿Cualquier preposición? No, la preposición a. Acá había aparecido la preposición para. Y esto ya es un indicador. Nos puede decir que esta construcción se trata de un objeto indirecto. Pero si llego a tener dudas, yo trato de reemplazar esta construcción por la forma pronominal del objeto indirecto, que lo hemos estudiado, está en uno de los primeros videos, hay un cuadrito, hay que repasar si no me acuerdo. ¿Cuáles eran esas formas pronominales? Le, les. ¿Puedo reemplazarlo? Veamos. Yo podría decir, mi prima María le ayudaba. Claro que pude, quedó correcto, con lo cual, efectivamente, esta construcción se trata de un objeto indirecto. Para terminar el análisis, clasifico la oración como oración bimembre. Ahí está. Acá estamos terminando la corrección de esta primera parte de la actividad. Lo vamos pasando despacito para que lo vayan viendo. Espero que hayan ido tomando nota, si no, en el video pueden volver a verlo. Y ahora vamos a continuar con la resolución de la segunda parte de esta actividad. Bueno, vamos a seguir con la corrección de la segunda parte de esta actividad. Fíjense lo que decía la consigna. Reemplazar los objetos directos y los objetos indirectos
que encontraste en las oraciones del punto 1 por sus formas pronominales. Recuerden, para esto hay que aprender, hay que estudiar, acordarse cuáles eran las formas pronominales del objeto directo y cuáles las formas pronominales del objeto indirecto. El primero ya está realizado, ¿no es cierto? Si nosotros vemos la primera oración, el jardinero cuidaba las flores, el resultado de ese reemplazo quedaría el jardinero las cuidaba. Vamos a ver la oración B, que de alguna manera la hemos venido haciendo de manera oral también, ¿no? Si yo digo, los amigos de la escuela contaban historias y tengo que reemplazar este objeto directo por su forma pronominal, me va a quedar los amigos de la escuela las contaban. ¿Sí? Escribimos, los amigos de la escuela las contaban. Entonces tengo primera forma pronominal del objeto directo. Segunda forma pronominal del objeto directo. Nos vamos a la tercera oración. ¿Qué dice la tercera oración? La tía de Jazmín cocinaba para sus sobrinos. Ya hemos hecho de manera oral este reemplazo. ¿Cómo me quedaría? La tía de Jazmín les, es plural porque el sustantivo es plural, les cocinaba. Entonces, ¿qué ponemos? La tía de Jazmín les cocinaba. ¿Ven? Y si nos vamos a la siguiente oración, mi prima María ayudaba a la abuela, tenemos que la forma pronominal que reemplazaría a este objeto indirecto sería le, con lo cual la oración me quedaría mi prima María le ayuda. ¿Ven? Entonces, ¿qué hice ahí? Reemplace en cada oración el objeto directo o el objeto indirecto por su forma pronominal correspondiente. Acá hay algo que salió mal. Los amigos de la escuela, ahí está, las contamos. Perfecto. Bien, señalamos acá, esta sería la forma pronominal del objeto indirecto y esta sería la forma pronominal del objeto indirecto. ¿Ven cómo hemos resuelto las actividades? Me quedan estas 4 oraciones, ¿ven? El jardinero las cuidaba, los amigos de la escuela las contaban, la tía de Jazmín les cocinaba, mi prima María le ayudaba, ¿ven? Las está en lugar de el sustantivo flores. Las está en lugar del sustantivo historias. Les está en lugar del sustantivo sobrinos y le está en lugar de la construcción o el sustantivo abuela. ¿Estamos? Bueno, mis queridos, con esto entonces ya tienen para revisar, controlar y corregir sus actividades. Luego voy a hacer otro video explicativo para avanzar en el próximo tema, que serían los complementos circunstanciales. De tal manera que haya actividades para que ustedes realicen entre el miércoles y el viernes. El día viernes cuenten con el tiempo de clase para resolverlos y además saben que ese viernes, el viernes que viene, como no tenemos videoclases, tenemos el horario de consulta. Esa horita entre las 9 y las 10 de la mañana, que si ustedes están resolviendo la actividad, pueden contar conmigo para ir haciendo las preguntas que consideren necesarias. ¿Estamos? Muchas gracias y ojalá les ayude esto para seguir aprendiendo.